Ya se está Y convirtiendo. un saludo al pastor Matt. Saludos. Estoy pendiente de usted. Muy buenas Estoy noches. pendiente. Ah, sí, esta Estoy noche. pendiente. Sí, esta noche voy a ver algunas cositas sobre esta parte de la Biblia. Claro que sí. Que Dios Buenas los noches. bendiga. Buenas noches, Luz Estela. Que Dios la bendiga. Qué gusto saludarle. Qué bueno que Gracias. estamos todos juntos y vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y como siempre lo vamos a hacer haciendo nuestra oración. A ver, ¿quién nos puede? Alicia, ¿usted puede leer la oración del día de hoy, Alicia? Veamos. Pastor, no la veo en la pantalla. No, porque todavía no la pongo. Por eso no Bueno, la ve. bueno. Pero quisiera ver si ahí ya la ve, si se alcanza a ver, si no, le podemos asignar a otra persona, si no la llegara a ver. Sí, ahora sí, sí. Bueno, Ok. querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos, más bien con corazones sinceros y agradecidos. Permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar esta clase del día de hoy respondiendo a una pregunta que me mandaron a mi teléfono por WhatsApp. Es una pregunta que tiene que ver con la clase o se desprende de la clase. La pregunta es sobre el dominio propio. La pregunta básicamente es, ¿cuál sería el camino para trabajar con el dominio propio en nuestra vida? Bueno, desde luego que estamos hablando del camino bíblico, ¿verdad? Del camino que Dios nos da o nos marca en su palabra. Miren, esta palabra, la palabra acrasia, que dijimos que significa falta de dominio propio, que se compone de sin, y cracia, gobierno, solamente aparece en 3 versículos del Nuevo Testamento. No aparecen muchos, es una palabra muy rara, la palabra falta de dominio propio. Aparece en la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, cuando el apóstol Pablo les dice a los esposos, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra original es acrasia, ¿sale? Ahí es un primer versículo en donde aparece. Acrasia es falta de dominio propio, que Satanás no te tiente, no te agarre por el lado de las debilidades de la falta del dominio propio. Esta palabra griega vuelve a aparecer otra vez en Mateo 23-25, cuando el Señor Jesucristo acusa a los escribas y los fariseos de ser hipócritas y les dice que por fuera lavan el vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. La palabra original otra vez es acrasia, o sea, falta de dominio propio. Eran personas que les encantaba lucirse delante de los demás y hacerse ver, salir en la foto, pero eran sumamente faltos de control, ¿sí? No tenían dominio propio. Y el último versículo en donde aparece la palabra acrasia está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3. El apóstol le dice a su discípulo que en los postreros días vienen tiempos peligrosos, va a haber muchos hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables, calumniadores y termina intemperantes. Aquí donde dice intemperantes, en griego dice acrasia, o sea, sin dominio propio. Van a ser personas que no tienen dominio propio
y no les va a importar, así se van a quedar, como ese tipo de gente licenciosa en la vida sexual, pero ellos quieren que les legalicen todo su libertinaje sexual, vamos a decirlo así, ¿verdad? No van a querer ni siquiera contenerse en nada, van a darle rienda suelta a su falta de dominio propio en el futuro. ¿Sale? Esos son los 3 pasajes en donde aparece acrasia. Ahora, lo contrario a acrasia en la Biblia o en el Nuevo Testamento es encrasia. En significa con y cracia significa gobierno. Entonces, acrasia sin gobierno, encracia con gobierno. Encracia significa dominio propio. Es la persona que sabe contenerse, que sabe disfrutar un buen vino en su comida y se acabó. Se acabó la comida, se acabó el vino, vámonos a seguir trabajando. ¿Sí? Es alguien que disfruta bien su vida sexual. Es alguien que gasta bien su dinero. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Quería hacer una pregunta o solo nos está saludando? Pues recién entrado. Bien, bienvenido. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Igualmente, gracias. Y eso es, encrasia es dominio propio. ¿Cuándo se utiliza encrasia en el Nuevo Testamento? Cuando Pablo estaba dando un discurso, lo estaba escuchando Félix, el gobernador, y entonces Pablo habla acerca de la justicia y del dominio propio. Ahí se utiliza la palabra encrasia. Y fue cuando Félix se espantó. Se vuelve a utilizar esta palabra en Segunda de Pedro. Fíjense lo que dice, y aquí es muy importante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Nos han sido dadas por su divino poder. Todas las virtudes que un creyente tiene no son de él. Dios se las ha regalado. Dios, con su divino poder, ha hecho una obra en su vida. Así que el creyente que ahora es más paciente, no es por él, es porque Dios ha hecho una obra en su vida. Esa mujer que pudo perdonar todo el mal que le hicieron, no es por ella, sino es el regalo que Dios le ha dado en su vida. Entonces, en la Biblia, todas estas virtudes son un regalo de Dios, que Dios nos da con su palabra en nuestra vida, con su presencia. Y nos dice entonces, todas esas cosas han sido dadas por su divino poder, y nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento encrasia, o sea, dominio propio, ¿verdad? Como un regalo de Dios. No lo tenemos que ver como una disciplina personal, sino como algo que Dios en su gracia y en su misericordia me puede dar. Si yo confío en mi propia disciplina personal, lo más seguro es que acabe mal, pero si creo que esto es un regalo que Dios me puede dar, ahí es en donde entra la fe que Dios mismo me da. Y finalmente, es un fruto del Espíritu. Nos dice Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, más mansedumbre, y luego utiliza la palabra templanza. En el texto original, griego, otra vez, encrasia, ¿sí? O sea, dominio propio. La templanza es lo mismo que el dominio propio. ¿Cómo viene? Como fruto del Espíritu. Yo no me tengo que concentrar en el fruto, me tengo que concentrar en la cosecha, en la tierra. Miren, una persona que se dedica al campo, si cuida la planta, si cuida la tierra, automáticamente el fruto es consecuencia de esos cuidados, ¿verdad? No tiene que concentrarse en el fruto, sino en el cuidado de la tierra. Bueno, lo mismo pasa con la vida espiritual. Nosotros no tenemos que estar enfocándonos en nuestras obras, sino en nuestra relación con Jesucristo, en su palabra, en los medios de gracia, en la forma en la que crecemos, y de esa forma la Escritura nos habla que se puede dar la templanza o el dominio propio
en nuestra vida. Bueno, les quiero recomendar este libro. Este libro lo encuentran gratis en esta dirección. Les voy a enviar, acuérdense, este documento. Y ahí viene la dirección. Se llama Teología de la Cruz. Es un libro muy bonito porque lo que está detrás de la falta de templanza siempre es aferrarnos a que se haga lo que queremos, que se cumplan nuestros deseos, darle rienda suelta a ellos, y no queremos caminar el camino que Dios nos da. Y este hermoso libro, Teología de la Cruz, es el libro que les recomiendo mucho, mucho, y nos va a ayudar de manera muy práctica a esta temática. ¿Sale? Bueno, eso es lo que puedo decir de esa pregunta que me enviaron, y ese es el libro que les recomiendo. Muy bien. Sí, adelante, Lidia Kugler, díganos. ¿Quién es el autor del libro? Aquí está, es Daniel Deutschlander. Daniel Deutschlander. Y lo encuentran en esta dirección, Escritura y Verdad. Es una página chilena. Dice Ensayos Doctrinales Luteranos, Teología de la Cruz. Les voy a enviar, voy a subir este documento a nuestro grupo, y ahí van a poder darle clic y obtener el libro. Está completamente gratis, lo pueden descargar, está en PDF, ¿sale? Muy bueno, seguimos entonces, ahora sí, ya con nuestra clase. Y nuestra clase dice: no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí, que todo esto lo vamos a ir explicando poco a poco, pero así se llama nuestra clase de hoy. No estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Dios escribió la ley en los corazones de los seres humanos cuando los creó. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Fíjense, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando Dios creó al ser humano, puso su ley en sus corazones. No se las dio escritas en tablas, no se las dio escritas en hojas. Ellos tenían la ley de Dios en sus corazones. O sea, perdón, o sea, En básicamente... las hojas que... Sí, Sí, disculpe. claro, adelante, Sí, Santos, perdón. díganos. Sí, o sea, básicamente los gentiles que no conocían a Dios, ya que eran paganos, ellos, o sea, hacían lo que le agradaba a Dios, pero sin, ¿cómo se puede decir? Sin darse cuenta que muchas veces estaban agradando a Dios en su ley. ¿O qué? Sí, O sea, innata, de una forma innata, entonces, básicamente. Ok. sí, para allá vamos en un momento, pero lo que nos enseña aquí es que el ser humano tiene una conciencia que Dios ha puesto en él. Sí, Y aunque no lea la Biblia, sabe que robar es malo, y aunque claro. no lea la Biblia, sabe lo que está bien y está mal, ¿verdad? O sea, la moral, Entonces, se puede decir la ética y moral, por deber, se podría decir. sí, más bien la conciencia, porque ya la ética ya es mi intento por hacer las cosas bien, y todo ese tipo de cosas, bueno, va pegado, pero más bien es el sentir interno, no el acto, sino lo que yo desde dentro de mi ser alcanzo a percibir, ¿verdad? Claro, porque mire, justamente estaba, bueno, con un ateo estaba conversando y él me mencionó lo siguiente, no sé si usted conocerá la ética kantiana. Sí, claro. Ya, él mencionó, ¿sabe lo que menciona Kant? De que él menciona que uno hace el bien por deber, algo así, porque tiene que hacer el bien. Pero en cambio, según el ateo decía que el cristiano hace el bien solo para agradarle a Dios. Así, según el ateo, así me dijo. Ahí dije que estaba mal, porque claramente que el Espíritu Santo que está en nosotros los cristianos, básicamente a través de la fe, nos hace que nos renueva como personas. Así le respondí. ¿Estuvo bien? Sí,
indudablemente va a haber cristianos que van a hacer las cosas como estamos diciendo de manera legalista, ¿verdad? Para de esa manera agradarle a Dios. Pero sabemos que ese es un error. Ese no es el verdadero camino de la fe. Entonces sí, en general está bien tu respuesta. Sale, pues seguimos. Isabel iba a decir algo. No iba a decir nada. Se le encendió su micrófono a Isabel. Muy bien. Continuamos entonces adelante. Buenas noches, pastor. Sí, Isabel, dígame. Solo nos está Buenas noches, saludando, pastor. ¿verdad? Muchas bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Qué bueno que está aquí. Gracias a Dios, sea bienvenida. Y continuamos adelante. Entonces, hay una ley natural escrita en el corazón del ser humano, pero ojo, aquí viene una pregunta muy importante que nos mandaron. ¿Qué pasó con la ley? Estos 10 mandamientos no escritos a mano, pero sí puestos en nuestro corazón. ¿Qué pasó con esa ley que estaba escrita en nuestros corazones después de que Adán y Eva pecaron y cayeron? Alguien responde a esta pregunta, por favor. Adelante. Se olvidó, Sí, viene Ricardo. se olvidó la ley. El Señor dice, el Señor vio que era demasiada maldad el hombre en la tierra y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. Génesis 6:5. Muy bien. Sí, gracias, Ricardo. Entonces, lo que sucedió cuando el ser humano pecó es que esa ley quedó empañada, ¿sí? Quedó dañada, esa ley en su corazón. Entonces, el ser humano sí tiene la ley en su corazón, pero esa ley está distorsionada por el pecado que se ha cometido, ¿verdad? Muy bien, gracias, Ricardo. Muy buena respuesta. Aquí la tenemos. ¿Qué pasó? Los hijos de Adán y Eva, y todos después de ellos no nacían a la imagen de Dios como Adán y Eva, nacieron a la imagen del hombre, perdieron el conocimiento perfecto de los 10 mandamientos. ¿Qué pasó, Gilda Moreno? Díganos. Lo que pasa, no sé, se fue mi audio, creo. Hola. Sí, no, yo la escucho perfectamente bien. Ah, ok. Disculpe, acá manipulé mal, creo. Bueno. Disculpe. Sí, entonces usted no tiene una pregunta, solamente se le encendió su audio. Ok, no hay ningún problema. Seguimos adelante. Entonces, Dios pone la ley en el corazón del ser humano, pero esa ley por el pecado queda distorsionada, queda empañada. Aquí está, debido al pecado, esa ley en el corazón se distorsionó. Esto nos lo dice Romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre. Entonces, el ser humano, en lugar de adorar a Dios, se puso a adorar a la creación porque tenía una ley distorsionada en su vida a causa del pecado. Entonces, después de que Adán pecó, desde Adán hasta Moisés, no hubo ley escrita, no había ley escrita, pero las personas llamadas por Dios, como Abraham, seguían lo que Dios decía, aunque no había ley escrita. Dios los llamaba, les daba la fe y ellos cumplían la voluntad de Dios. Por eso dice Génesis, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estas leyes no estaban escritas. Como ustedes saben, en el tiempo de Abraham todavía no habían nacido Moisés, entonces no había ley escrita, pero Abraham tenía la ley de Dios en su corazón y de esa manera lo obedecía y lo seguía.
¿sale? Desde Adán hasta Moisés no tenemos ley escrita, pero las personas llamadas por Dios, Dios les da la fe y ellos obedecen a Dios con esa ley que Dios restaura en sus vidas y en sus corazones. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Adelante. ¿Cuándo y dónde fueron escritos para que todos los leyeran? En Éxodo 20, versículo 1 al 17, en el monte Sinaí. Muy bien. Ahí se dio la ley, pero fíjense cómo desde Adán hasta Moisés no había ley. A los que Dios llamaba hacían la voluntad de Dios porque Dios les daba esa bendición sin tener una ley escrita. Fue hasta Éxodo cuando se dio la ley y se le dio a Moisés. Ahora, ahí va. Le dio la ley en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, después de que salieron de Egipto. Esto sucedió aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Y luego dice, al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros tipos de leyes o conjuntos de leyes fueron dadas? A ver. Pastor, Viviana. la ley civil y la ley ceremonial. Claro, muy bien. Claro que si nosotros buscamos en la Biblia nunca vamos a encontrar esta clasificación, ¿eh? La ley ritual, la ley civil y la ley moral es una clasificación que hizo la teología de cómo son las leyes en la Biblia, pero no vamos a encontrar algún versículo que nos diga que existe ley civil, ley moral y ley ritual. Pero bueno, esta es la clasificación. Sí, ¿qué iba a decir Viviana? Sí, es como que se agruparon porque la ley civil representaba todo lo que se refería a las leyes del rey, a hacer toda la conducta del pueblo, y la ceremonial para los levitas, cómo tenían que hacer los sacrificios. Yo creo que por eso se habrán agrupado y se pusieron como ley civil, ceremonial y después la ley moral, ¿no? Como la venimos conociendo, la vengo conociendo yo ahora, por supuesto, los 3 tipos de leyes. Ahora, aquí viene algo importantísimo. Esta ley nunca nadie la cumplió. Ahí va, fíjense. Tan pronto como Dios le dio la ley, bueno, aquí está lo que nos contestó bien Viviana, ley civil, ley ceremonial, y tan pronto como Dios le dijo a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Moisés bajó del monte, ¿y qué estaba haciendo el pueblo? Ya estaban adorando un becerro de oro. El mismo día que Dios le dijo, no vayan a tener dioses delante de mí, que baja Moisés y los otros ya estaban adorando otros dioses. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo la Biblia. Desde el mismo día que Dios dio los 10 mandamientos, desde ese mismo día, el pueblo comenzó a quebrantarlos. Y luego, en el libro de Jueces, tenemos a los jueces haciendo un montón de tonterías y quebrantando la ley, y por eso va a decir, en este tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Sansón era un hombre consagrado a Dios, pero va y se casa con una filistea, y aparte de que se casa con una filistea, después de eso mata a un león. Si él era un consagrado, no podía tocar animales muertos, pero encontró un panal de miel en el león muerto y lo agarró y se lo empezó a comer y le dio a su mamá. Bueno, se la pasó Sansón quebrantando todas las reglas de la palabra que Dios había dado. Lo mismo Gedeón, libera al pueblo de Israel, pero luego manda a tejer o a construir un efod de oro. El efod en la cultura cananea era algo para adivinar. Entonces todo el pueblo comienza a adorar el efod y todos se desvían de los caminos de Dios. Jefté tiene una hija y la ofrece en sacrificio.
Muchos han dicho que no fue un sacrificio real, pero la realidad es que lo que el libro de Jueces nos está tratando de dar a conocer es que todos los jueces estaban mal, estaban completamente equivocados, así que hay altas probabilidades de que el sacrificio sí haya sido verdadero, porque toda esta gente estaba mal, todos se la pasaron quebrantando las reglas. Y luego en los libros de Samuel, ustedes se acordarán de los 2 hijos del sacerdote Eli que no cumplían pero absolutamente con nada de la ley ritual. Saúl mandó a matar a un grupo de sacerdotes y se puso a ofrecer él mismo un sacrificio que no le correspondía ofrecerlo. Y luego vinieron los reyes y hubo reyes que hasta sacrificaron sus hijos a otros dioses y metieron ídolos al templo. Y si ustedes ven en la Biblia, lo que nos está diciendo es nadie cumplió. O sea, nadie cumplió la ley que Dios les había dado. Se la pasaron quebrantándola. Y luego las cosas se corrompieron tanto que los primeros en corromper la ley eran los mismos sacerdotes, como los hijos de Eli. Por eso Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjense, porque olvidaste la ley de tu Dios. O sea, los principales en ponerla en práctica fueron los primeros en quebrantar la ley de Dios. Sofonías dice lo siguiente, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y ¿qué? Falsearon la ley. O sea, ahí le movieron a la ley de Dios. Estaba todo mal, nunca nadie lo cumplió. Todos anduvieron por otro lado. Entonces, como nadie cumplía la ley de Dios, Dios tan bueno y misericordioso, dio la siguiente profecía por medio del profeta Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré, fíjense, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Como nadie la cumplía, la ley de Dios y los mismos sacerdotes quebrantaron todo, Dios a Jeremías le dijo, voy a hacer un nuevo pacto y ahora la ley ya no va a estar escrita en un papel. Ahora la ley va a estar escrita en sus corazones. Esta es la profecía que da Jeremías. Ahora, el profeta Isaías habla del Mesías que va a venir y el profeta Isaías seguido va a mencionar que la ley de Dios va a estar en los labios del Mesías, ¿sí? O sea, esta nueva ley que va a ser dada en el corazón, el que la va a pronunciar va a ser el Mesías. Y así dice este pasaje mesiánico, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Esta es la frase que se dice en el bautismo, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, como cuando Jesús lee el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Entonces, es un pasaje que habla de Jesucristo. Él traerá justicia a las naciones. Para mandar, él no tiene que gritar, no tiene que alzar su voz, no es alguien que va a dominar a la fuerza, no quebrantará la caña cascada, o sea, no va a utilizar violencia para dominar a la gente, no va a ser tajante, dice apagando el pábilo que humea, o sea, es terminar con todo de un golpe. No lo hace así el Señor, sino que por medio de la verdad va a traer justicia y va a establecer la justicia y dice, y las costas esperarán su ley, ¿sale? En la profecía de los profetas, en el nuevo pacto, la ley ya no va a ser escrita, la ley va a ser en el corazón. Y el que va a dar esa ley va a ser
el Mesías. Por eso la epístola a los Hebreos nos dice que esto se cumplió con Cristo. Dice Hebreos, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, la profecía de Jeremías se cumple en Cristo con el nuevo pacto que él está estableciendo. Y por esa razón es muy importante para la teología el Sermón del Monte. Es muy importante porque ahí es cuando el Mesías se para y da la ley. Y la ley la va a dar hacia el corazón de los seres humanos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos y les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogarla, sino para cumplirla, o sea, para llevarla a cabo como debe de ser, no como dicen los fariseos, no, sino como debe de ser. Él nos va a enseñar cómo debe de ser la ley y después le empieza a explicar. Y ahí va. Oísteis que fue dicho, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, fíjense, señala el corazón, porque de ahí sale el enojo. Entonces Jesús no señala la letra. ¿Oyeron que fue dicho? Ahí está la letra. Pero yo les digo, desde el corazón, cualquiera que se enoja. O sea, desde dentro está explicando la ley, le está poniendo la ley en el corazón, porque así lo dijeron los profetas que lo iba a hacer el Mesías. Y luego, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, otra vez desde el corazón, ¿sale? Todo empieza desde ahí, desde el corazón. Y entonces el Mesías en Mateo 5 está dando la ley, pero la está poniendo en el corazón. Por eso siempre dice cualquiera que se enoje, cualquiera que codicie, ¿ah? Y todo desde el corazón, todo desde el corazón. En el Sermón del Monte se está cumpliendo la profecía de que el Mesías iba a dar la ley en el corazón de las personas. A ver, hasta aquí alguna pregunta. Ya me estoy emocionando y estoy yo, hable y hable y hable y hable. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento? ¿Vamos bien? ¿Va claro el asunto? Estamos viendo la historia de la ley, de la palabra ley y sus profecías que hablaron de cómo esta ley iba a regresar al corazón del ser humano. ¿Comentarios o preguntas? No hay. No hay comentarios ni hay preguntas. Todo está claro. Muy bien. Este grupo me gusta mucho. Adelante. todo en Vamos orden. a continuar. Todo en orden. Muy bien. Gracias a Dios que todo está en orden. Entonces el Señor Jesucristo señala hacia el corazón y entrega la ley en el corazón. Este nuevo pacto que anuncia Jeremías se cumple en Cristo con una ley en el corazón. La ley de Cristo y Cristo en el corazón hace que todo lo que está alrededor se convierta en blanco, se convierta en otro color. No es mi esfuerzo, no es mi obediencia a las leyes, no son mis reglas, no es mi disciplina para seguir, sino simplemente la ley que Jesucristo ha dejado en mi corazón. No necesito que me anden castigando para ir a adorar a Dios, ni que me anden amenazando. Si no vas, Dios te va a castigar, o que me anden chantajeando, ándale, vete, vas a sacar la lotería. No, nada, no necesito nada de eso, ¿sí? Voy agradecido con Dios por su gracia, por su misericordia, y no necesito una regla y una ley, ni que me compensen, ni que me obligue, simplemente así es. Con amor le doy una ofrenda a Dios para que se use para su obra,
porque estoy muy agradecido de que Él me ha dado un trabajo, me ha dado una casa, me ha dado un auto, me ha prosperado mucho y yo con todo amor y con toda gratitud, claro que sí, sí quiero dar. No necesito que me hagan promesas, da dinero y vas a ver cómo te vas a hacer millonario. O si no das, vas a ver que te vas a hacer pobre. No necesito nada de eso, ¿sí? Con la pura ley que Dios puso en mi corazón, yo puedo responder y así lo mismo con cualquier regla, con cualquier ley, no la necesito escrita, ¿sí? Con el puro amor que Dios pone en tu vida, las cosas se pueden llevar a cabo. El Señor, la ley, entonces estaba señalando hacia un nuevo pacto, y hacia Jesucristo. Eso es lo que nos va a decir Gálatas. Gálatas dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. Ahí está, la ley es una guía encargada de conducirnos a Jesucristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Entonces yo no estoy sujeto a la regla que está escrita así como está escrita, sino a lo que Dios ha escrito en el corazón del creyente, ¿verdad? Ahora todo es diferente. Ya no tengo que honrar a mi papá porque Dios lo dice y si no lo hago Dios me castiga y si sí lo hago Dios me compensa. No, yo lo hago porque Dios ha sido tan bueno y quiero agradecer a mi papá. Yo pues, me he portado bien mal y todas las que me han pasado mis padres y todas las travesuras y tonterías que uno hace de joven y dice, bueno, pues ahora yo quiero, o sea, Dios ha venido a mi vida, ha puesto el amor en mí, yo quiero apoyar a mi papá, ¿verdad? Lo mismo, no cometerás adulterio, ¿no? Pues no tanto porque me vayan a castigar ni nada de eso, sino porque yo amo a mi padre, yo amo a mi esposa y se acabó, no tiene que haber más. Y la ley regresa otra vez al corazón del ser humano en Cristo. Ya no esa ley escrita y estricta que me compensa o me castiga, sino la ley en el corazón. Entonces, la síntesis sería esta más o menos, miren. Adán, Dios le da la ley en el corazón, pero Adán peca y la ley queda empañada por el pecado. De Adán a Moisés, la ley está empañada en el corazón, pero restaurada en algunas personas que Dios ha llamado para que le sirvan, como es el caso de Abraham. De Moisés a Cristo, Dios da una ley escrita que no pudo ser guardada por nadie y nadie pudo cumplirla, pero apuntaba a un nuevo pacto, a la gracia de Dios y hacia el Mesías que iba a venir. Y finalmente Cristo da la ley escrita en el corazón, no sujeta a la letra, sino al corazón. Él por eso sintetizó la ley así: amar a Dios y amar al prójimo. Así de simple la ley que el Señor Jesucristo y la misericordia siempre por encima de la ley. Y por eso el apóstol Pablo dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se sintetiza el amor, incluso reglas que hay. Si yo realmente amo a mi familia, no voy a andar como loco pasándome los semáforos, volándome los lomos de burro, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, yo amo a mi gente y si mi padre va ahí y mi mamá también y yo voy conduciendo, pues voy a respetar las reglas, no porque me vayan a infraccionar o no porque me vayan a dar un premio, sino porque yo amo a quienes están ahí conmigo, ¿se dan cuenta? Y entonces la razón por la que se respetan las cosas es porque uno encuentra el amor que está
detrás de todo eso. En esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esta ley de amar, Gálatas le va a llamar la ley de Cristo. Por eso dice así: ayúdense unos a otros. Ayúdense a unos a otros, pues es lo mismo que está acá arriba. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo en el Nuevo Testamento ahora es la ley del Antiguo Testamento explicada por Jesucristo y puesta en nuestros corazones. Entonces, ya no puras reglas. Nos debe de dar risa al cristiano que se basa en las puras reglas y olvida la misericordia y olvida la gracia de Dios y olvida el amor a su prójimo, y está claro de que esas reglas están destruyéndole la iglesia y están destruyéndole a su familia y están devastándole todo, pero él sigue con sus reglas. ¿Qué pasó, Santos? ¿Qué dice? Adelante. Sí, pastor, justamente tenía un comentario, tenía una pregunta. En el caso he visto que, bueno, en el caso de la Iglesia Católica Romana, muchas veces ponen ciertas reglas de conducta, se podría decir, más que todo para buscar, digamos, una manera de santificarse o llegar a Cristo, algo así. Más que todo, por ejemplo, lo de la penitencia, todo eso de ahí. ¿Eso es legalismo entonces? Sí, todo aquello que se pone como medio para ganarse a Cristo, que Jesucristo nos perdone o llegar a sus bendiciones, es legalismo. ¿El ayuno también? ¿El ayuno también, que muchos evangélicos pentecostales lo practican? ¿El ayuno? Sí, sí se hace para que Dios me bendiga, para ganarme sus bendiciones, para sentirme más espiritual que mis hermanos, es legalismo. Pero si se hace el ayuno como un simple momento de tener un tiempo con Dios, de intimidad con Él, de estudiar su palabra, porque lo amamos, no es legalismo. O sea, la acción en sí no es el legalismo, sino es el porqué de la acción. Ese es el legalismo. Claro. Entonces una persona puede estar orando y ser bien legalista, porque está orando 2 horas creyendo que así Dios le va a dar forzosamente lo que él está pidiendo, ¿va? Entonces, o sea, el acto en sí como tal no es tanto lo legalista, sino lo que está detrás de eso, el por qué hace la gente las cosas. Por eso veíamos en una clase que es muy importante el por qué, ¿sí? El por qué. No se trata solo de orar, sino por qué oro. No se trata solo de ayunar, sino por qué ayuno. Todas esas cosas no están mal. Lo que debe de estar bien es el por qué las hago, ¿sale? ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, me permite, Pastor. profesor. A ver, primero Bien. César, Ovidio, y ahorita usted, ¿sale? Bien. Vamos, César. Ya, bueno, tengo 3 preguntas. A Voy ver, a ir bien. por orden. La primera es, usted, profe, nos dice escrita en su corazón. O sea, ¿a qué se refiere eso? La conciencia, porque muchas veces se ha ligado el corazón como a la parte, al alma del hombre, ¿no es cierto? A los sentimientos. Entonces, me gustaría saber su opinión, yo tengo la mía, claro, pero me gustaría saber su opinión a esa frase que se usa mucho y a veces, pues, se la mal emplea, ¿no es cierto? Se la mal emplea porque no se da el concepto correcto escrita en su corazón, ¿no? Esa quisiera, por favor, que me explique, profesor. Sí, esta expresión, dar la ley en el corazón, es la expresión que utilizó Jeremías, la expresión que utiliza Hebreos, o sea, es una expresión bíblica. Claro que por corazón no se está entendiendo nada más el órgano, ¿verdad? Sino que se está entendiendo todo lo que es el ser interno, todo lo que es nuestra conciencia y todo lo que hay dentro de nosotros. O sea, por corazón no debemos de entender una parte, porque miren, en la Biblia hebrea, de hecho, ni siquiera dice corazón, muchas veces dice, les daré la ley en sus riñones, porque ellos creían que sentían con los riñones, ¿sí? Y a veces no se utiliza la palabra corazón, pero a veces se utilizan otros órganos internos, ¿eh? Solo que
la Biblia en español siempre tradujo corazón, casi siempre tradujo corazón o alma, pero a veces se dice riñones, o en el texto hebreo dice luego otras palabras, pero así siempre se tradujo. Pero aquí lo importante es lo interno, ¿sí? Lo que hay dentro de la persona. Y la ley en el corazón es que va a estar dentro de nuestro ser. Muy bien, a ver este vídeo. Viene la pregunta. Sí, y voy a No, todavía no acabé. implementar- Ah, perdón, voy a impl- vídeo. Todavía no Dime. acaba, César. Vamos a ser ágiles. No, Adelante. eran 3. Va la primera. Bueno, Faltan 3. No, van a ser rápidas. Son sí, bromas, son bromas. por favor, adelante. Van a ser rapidísimas, ¿no? No quiero interrumpir. La segunda es, está bien, la ley viene escrita en nuestros corazones y pues tenemos que, en base a eso, actuar, ¿no es cierto? Pero también tenemos la palabra de Dios, está escrita. O sea, no podemos decir, no nos vamos a basar en nada escrito, porque tenemos que basarnos en la palabra de Dios. O sea, el tener la ley, el tener el concepto de corazón a veces es muy subjetivo. Entonces, el parámetro real es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y está escrito, está escrita. O sea, no podemos decir, no nos vamos a basar en nada escrito. Está escrito, esa es nuestra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrito. Entonces, me parece que el decir que solo vamos a depender de nuestros sentimientos o lo que está escrito en nuestro corazón, que muchas veces puede ser subjetivo, no sería lo correcto. Lo correcto es poner la Biblia como base, ¿no es cierto? La palabra de Dios escrita. Sí, así es, y por esa razón no desechamos la ley y vemos su función. ¿Cuáles son su función? Pues como espejo, como guía, o sea, tiene su lugar y tiene su función. Hubo un grupo en los tiempos de la Reforma Protestante que precisamente esa era su idea, totalmente en el corazón y ya nos olvidamos de todo lo escrito, Sí, pero sí. eso está mal. Eso Sí, creo muy que bien. lo hacían, sí. Lo hacían Carsal, ¿no? Un tal Carsal y muchos anabaptistas, creo. Ujú, sí, sí, sí. Este grupo, todos estos grupos. Bueno, a ver, César, adelante. Y la última, a modo de curiosidad, es ¿por qué comienza la reunión con una oración? ¿Por qué comienza la reunión con una oración? Sí. Bueno, pues para dar gracias a Dios de que estamos juntos, para expresarle nuestra gratitud de que nos da este tiempo. Creo que es muy importante expresarlo. No digo que esté mal, pero a veces es legal, es un acto legalista. Está muy bien, y de hecho nosotros les hemos dicho que si identifican legalismo, no los comenten. Claro que la oración no es obligatoria, o sea, la estamos poniendo como un acto de gratitud, ¿verdad? De todos modos, Dios nos Pero va. es necesario totalmente dar gracias antes de cada clase para pedir a Dios que nos ilumine y que nos puede brindar este conocimiento para poder estudiar su palabra de una mejor manera como Él le agrade. Ok, gracias, Por eso Santos. yo muy creo que bien. la oración antes de iniciar una clase es necesaria, es mi punto de vista. Muy bien, necesaria, muy bien. Ovidio. Pastor, Sí. Pastor, la Biblia dice que por todo le debemos de dar gracias a Dios. Sí, Amén. así es. Claro, gracias, Gloria. A ver, Ovidio, viene ya el comentario. Bueno, pastor, gracias por la oportunidad de dirigirme a todos, ¿verdad? La verdad que es un tema muy importante. La ley dice que fue dada en nuestros corazones y es para sensibilizar al humano, para no cometer el pecado, porque antes de cometer una infracción a cualquiera de los 10 mandamientos, él tiene que, como dije, le da un impacto en el corazón y le va a decir, no cometas el error de faltar a las reglas que el Señor nos dejó. Entonces, tenemos que ver que el corazón nos da una alerta antes de cometer un pecado.
Y no es eso, eso es un complemento que quería expresar a los compañeros. La oración es una conexión con el Señor, porque las oraciones del justo el Señor las escucha. Y quería referirme a Gálatas 6:2, donde dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Recuerdo cuando yo era niño, en las comunidades se vivía en comunidad, en las áreas rurales la gente vivía en comunidad. Cuando alguien necesitaba hacerle algún arreglo a su casa, el pueblo participaba a ayudar a resolver ese problema del vecino. Si alguien necesitaba que le prestaran algún, vaya, por ejemplo, una carga de maíz o algo, frijoles, el vecino le prestaba al otro, le resolvía problemas. Desgraciadamente con el tiempo todo eso se ha ido perdiendo. Hemos perdido sensibilidad en ese aspecto. Pero bueno, vamos a orar, como dicen siempre, para pedir a Dios para que eso vuelva otra vez a retomar ese camino, porque solo la oración nos hace ser escuchados también por el Señor, y las oraciones con fe, porque el Señor no escucha a los que no le creen. Ok. Bien, ¿hay algún comentario más? ¿Algo que alguien quiera decir o podemos ya pasar a nuestra parte final? Profe, yo no dije que la oración no fuera importante. Es importante. Además, debemos vivir una vida de oración. Solo pregunté por qué comenzamos orando. ¿Qué pasaría si no comenzamos orando? A veces se toma eso como que si no comenzamos orando, Dios no me va a bendecir. O sea, hay algunos hermanos que lo toman así. Simplemente iba en ese sentido mi comentario. Yo no he dicho para nada que no es importante y que no debemos tener una vida de oración. Es más, tenemos que estar orando permanentemente, no al inicio y al final, sino permanentemente. Ese era mi comentario, por si no se captó, digo. Por si no quedaba claro, ¿verdad? Sí, está Pero muy yo bien. también, pastor, me va a disculpar, pero quiero Derecho que me dé de la réplica. réplica. A ver, ya, No la última. No quiero entrar en confrontación. Mi hermano merece todo mi respeto, mi admiración, pese a que no lo conozco, pero lo amamos en el nombre del Señor, porque aquí estamos aprendiendo y lo que menos podemos hacer es confrontar. Lo que buscamos es aclarar dudas en algunos cuando estamos en esa duda, pero no para confrontar. No me lo tome por el otro lado, hermano, porque mi aprecio a la distancia para cada uno de los hermanos. No estamos confrontando, aquí estamos aprendiendo. Muy bien. Los dos comentarios están bien. Mándense un abrazo y ya son buenos amigos. ¿Sale? Vamos a continuar adelante. Profesor. ¿Qué pasó? Sí, Erwin, ¿verdad? ¿Qué pasó, Erwin? O Rolando, ¿quién está hablando? Ah, Erwin. Erwin Montaño. Erwin. Yo creo que ya se va clarificando de que las leyes del Antiguo Testamento solamente son una guía, son un espejo que debemos tomar en cuenta, no como existe todavía en algunas congregaciones que dicen que debemos cumplir, que hay que cumplir los 10 mandamientos y otras cosas. O sea, nosotros ya en este curso estamos estableciendo que eso es una guía, que es un espejo simplemente, y que lo que hay que cumplir es a partir del Nuevo Testamento, ¿no es así, profesor? Sí, la ley de Cristo es la explicación de la ley ahora dada por Cristo y sintetizada en el amor. O sea, al último, aunque querramos cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra, no podemos. ¿Sí? Somos pecadores, no podemos hacerlo. El camino es cumplirlos como lo enseñó el Señor Jesucristo. Luz Marina, ¿usted quería hacer un comentario? Sí, profe. Bueno, tengo dos preguntitas. Bueno, primero yo entiendo pues que la ley, el apóstol Pablo decía que él no conoció el pecado sino a través de la ley. O sea, la ley nos muestra nuestra condición y lo que hace la gracia pues es lo que Jesús hizo por nosotros. No entiendo yo sobre la ley. O sea, que la ley, como dice el hermano, es un espejo para ver nuestra condición, o sea, conocer nuestro pecado, nuestra maldad. Y quería preguntarle, usted decía que lo que en cuanto al legalismo,
que lo que es de la acción, o sea, el por qué ayuna, el por qué ora, pero Jesucristo nos dijo en su palabra que, o sea, que nosotros debemos de pedir por lo que necesitamos. O sea, si yo oro por una necesidad, ¿sería legalismo o qué? Porque él dice que pedir se os dará y si clamar yo responderé. ¿Cómo sería en esa parte? Sí, claro. Ahí el legalismo es si yo creo que Dios me va a dar por lo bueno que yo soy, porque sí sea, y por eso Dios me va a dar y me va a bendecir. Eso sería el legalismo. Pero si yo voy confiado en la misericordia de Dios, mi Dios, esta es mi petición. Mi hijo está enfermo y yo quiero todo corazón que lo sanes, tú todo lo puedes. Yo apelo a tu misericordia, yo no me merezco nada, yo no me merezco ni siquiera hablar contigo, yo he fallado en todo. Yo en lo que confío es en tu misericordia y te pido, confiando en tu misericordia y creyendo que tú vas a hacer lo mejor. Esto está en tus manos, ¿sale? Puesto desde la misericordia de Dios y que yo le pido basado en su misericordia, no en lo que yo me merezco, porque si es en lo que yo me merezco, es legalismo y tiene que ser basado en la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Y bueno, quiero concluir precisamente con eso. Fíjense que muchas personas entienden una doctrina que hay en las iglesias cristianas que se llama la doctrina de la sola gracia. La doctrina de la sola gracia significa que la pura misericordia de Dios en mi vida lo hace todo y yo tengo que responder con a esa misericordia de Dios. Pero fíjense cómo esto toca la vida de la persona. No son solo una serie de ideas y una serie de doctrinas, sino esto llega a la vida misma. La sola gracia se vive en la práctica, se lleva a cabo en la vida. En mi oración no estoy confiando en lo que me merezco, sino en la misericordia y en la gracia de Dios. Cuando vengo a su palabra no estoy confiando en los conocimientos que tengo, sino en que Dios es bueno y Él me va a hablar. Y entonces eso es estar viviendo en la sola gracia, en la sola misericordia de nuestro Dios. Muchos entienden esto como una doctrina ahí en la cabeza que hay que defender y luego no lo relacionan con la vida, pero esto tiene mucha relación con nuestra vida. Bueno, muy bien, hermanos. Yo he terminado mi clase. Quisiera ver si alguien quiere todavía, ya después de todos los comentarios muy buenos que se han hecho, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Dentro de 8 días ya terminamos nuestro curso. Gracias a Dios. Entonces, este miércoles que viene voy a subir a nuestro grupo el proyecto final. Lo pueden descargar, verlo y para el siguiente lunes preguntarme algo si tienen alguna pregunta. Nomás no me vayan a preguntar las preguntas que les voy a mandar, ¿verdad? Para que les dé las respuestas, sino alguna pregunta sobre cómo hacer el trabajo, ¿sale? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta antes de que nos despidamos? Pastor. Sigue adelante. Respecto a lo último que comentaste, es muy importante tener en cuenta algo, y es que el hecho de que vivimos en la gracia y de que el Señor nos ha dado un nuevo pacto, no quiere decir que sea algo fácil, porque Él ya pone la vara más alta. Antes decían no matarás y ahora Él dice si ya odiaste a tu hermano, ya eres culpable de juicio. O sea, no es confiarnos de que porque Jesús pagó el precio por nosotros, estamos, o sea, podemos hacer lo que sea y ya, sino que Él antes nos lo pone más complejo, y es por su gracia definitivamente que podemos ser salvos. Pero
precisamente por esa, en gratitud a eso tan hermoso que hizo por nosotros, pues vamos a querer cumplirla, pero sin embargo es muy difícil, o sea, lo que Él nos pide, la verdad es bien complejo. Ok, muy bien. Pero no hay que basarnos en nuestros medios para lograrlo, ¿verdad? Sino en lo mismo que Él nos da para llevar a cabo su obra. Como decía San Agustín de Hipona, Dios te da lo que después te va a pedir. Así que te da la fe y luego te pide que creas y Dios pone en ti lo que después te va a pedir. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo, pastor, Sí. por favor, Primero Luz para... Marina, ahorita Luz Marina y ahorita Viviana. ¿Sale? Sí, profe. Sí, señor. Es que cuando yo por lo menos he escuchado mucho en cuanto a la gracia, también muchos la confunden, ¿no? Porque dicen, bueno, estamos en la gracia del Señor, entonces, ¿para qué vamos a congregarnos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué hacer, o sea, leer la palabra si estamos en la gracia? Igual somos salvos, así no hagamos nada. Entonces, me gustaría que explicara ese pedacito allí, porque entonces algunos dicen, somos gracias, solo gracia, no hay que hacer nada, no hay que orar, no hay que congregarse, no hay que leer la Biblia, porque es por la gracia. Sí, sí. Mucha gente así piensa y precisamente en una clase que tuvimos vimos los dos extremos, ni legalista ni libertino, sino ahí expresando lo que Dios hace en mi vida, porque finalmente, como lo veíamos cuando explicábamos Ruth, el que ha experimentado la misericordia de Dios debe de actuar conforme a la misericordia que ha experimentado. Eso va conjunto. De hecho, la Biblia ni siquiera los separa. Si nosotros preguntáramos, alguien que ha experimentado la gracia de Dios, ¿puede andar de libertino y portarse mal? Y no se puede. O sea, eso va conjunto. La persona que experimentó la gracia de Dios está agradecida con Dios y quiere una vida para Dios porque Dios se ha manifestado. Hermana Viviana. Sí, bueno, quería referirme a eso, ¿no? ¿Será que ya uno ya lleva años y con todas estas clases y con legalismo entenderlo el tiempo que uno estuvo equivocado, ¿no? En el sentido de que se sentía angustiada porque teníamos esa clase de doctrinas, ¿no? Y uno, me está pasando a mí, que cada clase que pasa, me doy cuenta y a leer la palabra y a tener comunión en la oración, es tan sencillo el Señor y de poderlo conocer, uno empieza a conocerlo y esa ley que hoy explicaba usted que nos instala en el corazón, se hace realmente real. La influencia del Espíritu Santo cuando uno cree que viene a nuestra vida y nos transforma, eso quería decir. Es muy sencillo el Señor y cuando uno más lo conoce, menos quiere, ni siquiera quiere pensar mal, nada, porque al instante que pensó mal, Señor, perdóname, porque se instala ese agradecimiento a Dios por su sacrificio y su amor. Así que le quiero agradecer, pastor, por sus enseñanzas tan claras. Y es una alegría para mí muy grande poder llegar a este conocimiento. Muchas gracias. Gracias a Dios. Muy bien, pues que Dios los bendiga. Hemos terminado. Pastor, Sí, a ver, adelante. ¿Quién más? Solo quería hacerle una consulta. ¿Usted me puede simplificar la doctrina de sola gracia? Porque la verdad que estaba tomando otras notas y no logré captar bien. Quisiera si me la pudiera simplificar, por favor, tal vez para entenderle mejor. Sí, la sola gracia consiste en que la salvación que nosotros tenemos y lo que Dios nos da es por su pura misericordia. Yo no me gano nada. Es lo que hemos visto en toda esta clase, que todo es por su pura misericordia, nada más. Yo no me merezco. Gracias, pastor, gracias. ¿Sale? Ahí está. Bueno, que Dios los bendiga. Fue un gran gusto tenerlos en esta clase. Los quiero mucho y reciban la bendición de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia,
vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. Que Dios nos bendiga. Estamos despedidos. Gracias, Matt, por todo tu apoyo. También te queremos mucho, Matt. Todos los latinos te queremos Muchas mucho. gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones para Buenas todos. noches, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Daniel, gracias. Gracias, pastor. Gracias por la enseñanza. Buenas Hasta la noches. próxima clase. Estela, gracias. Gracias, Buenas pastor. noches a todos. Buenas noches. Jessy, Kugler, claro Jessy. que sí. Hilda, bendiciones. Juanito Reyes, un saludo hasta Tlaxcala. Dios te bendiga mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y cuando gustes, Matt, podemos cortar. Bendiciones, compañeros. pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones.